Bueno, estoy con un hombre multifacético, porque la verdad es que me da mucho gusto, Charly Mazzò, estar con un actor, cantante, empresario, de muchas cosas que nos vas a platicar después de cuántos años ya de estar en este showbiz, Charly Mazzò. Bueno, yo cumplo, antes que nada, gracias por recibirme y permitirme estar aquí en su espacio. Y tengo 34 años de edad artística. Eh, Así que no hagan cuentas. Todo comenzó como una aventura. No sabíamos a dónde íbamos a llegar. El proceso se dio por sí mismo y han pasado 34 años. Seguimos en esto que es lo que nos apasiona, lo que nos encanta y lo que pues, todavía nos china la piel cada vez que logramos sacar un proyecto, nace una nueva canción, surge un nuevo espectáculo. Creo que eso es lo que tiene esta carrera, que todos los días te da la oportunidad de sentirte que estás haciendo algo nuevo, te saca un poco de lo cotidiano, de lo que puede llegar a ser aburrido en algún momento. Pero es el proceso, en este caso Yo no vivo sin ti es el nuevo tema, que surge de todo un proceso de años de trabajo y de música que había escrito que nunca había podido grabar, porque antes las disqueras como que era un poco difícil que te dejaran grabar tus temas, y ahora pues la industria está mucho más abierta a la independencia creativa de los artistas, gracias a la tecnología y a la evolución misma de la música y de la industria. Yo simplemente me incorporé a esta nueva modalidad, sacándole partido para poder presentar un aspecto que la gente no conocía de mí, que es la parte del autor. Me imagino que con esta nueva etapa que estás viviendo, que ahorita me vas a contar que es ya como cantautor, con toda esta, digamos, una nueva empresa, ¿se acabaron entonces los reencuentros, definitivamente? Mira, la gente me pregunta eso, es muy gracioso porque yo digo, nosotros cuando empezamos en el grupo sabíamos de antemano que iba a venir un día donde ya no ibas a estar en el grupo, así que es uno de esos trabajos donde ya te avisan que te van a votar, así que estás preparado. Sí. Después pensamos que pues ahí murió, pues se dio otra posibilidad de volverlo a hacer. Durante casi 15 años tuvimos la oportunidad de hacer conciertos a través de toda América, dándole a los fans la posibilidad de tener un recuerdo de aquella época a través de las canciones, hicimos grandes espectáculos, tuvimos una experiencia divina, pero es un ciclo, yo entiendo que los ciclos tienen su finalidad, toda actividad tiene un fin natural, y en mi caso en particular yo cerré ese ciclo en el Auditorio Nacional, acá en México, un evento lleno a totalidad, unos fans, bueno, fue un espectáculo maravilloso y en mi caso en particular fue un cierre de ciclo como yo entendía que debía cerrarlo, grande, pero también hay cosas que uno tiene que continuar haciendo, el público espera cosas nuevas de uno no puede dilatar proyectos porque no, hay un ciclo nuevo que comienza, que es y que se da como el resultado del trabajo que se hizo en otros ciclos, sin saber que estábamos preparando para este. Así que siempre le digo a los fans, aquí no hay nada escrito, aquí estamos labrando un camino, estamos escribiendo una historia, este es un nuevo capítulo. Hace rato mencionabas que, bueno, a ti te ha tocado la industria de mil maneras, desde el acetato, de todas las maneras hasta llegar a actualmente, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el plan para promocionar, para relanzar a Charly Mazzò? ¿Cuál es el plan ahora? Mira, la realidad es que hoy ha cambiado tanto que los medios tradicionales y los medios alternativos están en una disputa de quién tiene un mayor alcance o quién tiene menor alcance. Yo creo que por segmentos se van a utilizar los medios correspondientes a cada segmento, pero la conectividad que existe hoy en día entre los fans o el público que aún no te conoce es un proceso totalmente inclusivo. A diferencia de antes, producíamos música a ver qué le parecía a la gente, y yo quiero que este proceso creativo a partir de este tema sea uno inclusivo, donde a través de mi site semazo.com o mis redes Semazo Oficial, la gente pueda ser partícipe de este proceso, no solo desde el momento que vamos a un estudio, tal vez desde el momento que surge la idea. Es ambicioso, es innovador, es un poco loco, pero yo pienso que es interesante que la gente se integre y yo pueda tener esta conversación a tiempo real, no solo con gente en México, sino en toda Latinoamérica,
que puedan ir viendo, "Mira, este es el tema, ¿qué les parece esta línea?". Es algo como, no es reality, porque es la vida real, pero es lograr que la gente sea partícipe de un proceso creativo, que vayan empapándose de cómo es que se va desarrollando, obviamente desde la letra, que es lo más básico, hasta ya terminado el proyecto, que es la canción, el video, todo lo demás. Pues muchísimas gracias, Charly Mazó, y mucho éxito. Bueno, y retomando nada más un camino, ¿no? Una pequeña pausa, gracias a ustedes por recibirnos y ya saben, semashow.com, mis redes oficiales, Semashow Oficial, Yo No Voy Sin Ti, está también en el canal de YouTube o en sus plataformas digitales favoritas. Y post verano venimos con algo un poco más rítmico, pero mientras con este le enamoran y después del verano las ponen a bailar. Muchísimas gracias. Chao, gracias.